socia, a Miguel, que me hizo el favor de invitarme a este evento. Para mí, créanme que entiendo el significado de las semanas de la contaduría. Bueno, no lo entiendo también porque me vine sin corbata, pero pues bueno, ya les ofrecí una disculpa a quienes me invitaron. Me equivoqué de maleta el día de ayer y pues desgraciadamente, así que llegué a mi casa nomás a cambiar de maletas y me equivoqué de maletas. Es que pues, antes vengo vestido. Entonces habrán de disculparme porque sé que las normales son muy protocolarias, las semanas las hacemos muy protocolarias, las semanas de la contaduría, y pues se espera que el expositor venga más arregladito, pero bueno, en esta ocasión les quedé mal. Ahí seguro me llegarán algunas calificaciones bajas. Espero que por la plática no me lleguen tan bajas, pero bueno, será otra discusión por separado. Y les decía, bueno, pues agradezco a mi socia Alma Contreras, que creo que por ahí llegará un rato más, Miguel, que por allá anda también, presidente del colegio, y algunos amigos que distingo aquí. ¿Cómo les va? Que hace rato que no veía, que no tenía la suerte de poderlos ver. Y sé que la semana es de la transparencia, sin embargo, le pedí yo a Alma que pues, me diera la oportunidad de platicarles algunos otros temas y darles una actualización. Por eso que como han visto ventaneando, hacer un ventaneando pero de la seguridad social, entonces platicarles los últimos chismes de la seguridad social, y sobre todo en semanas donde hay temas que inclusive al final de la presentación les tengo que compartir. Seguro algunos ya los habrán escuchado, los escucharon por diferentes medios. El viernes pasado inclusive se soltó ahí pues un rumor o un borrego muy importante en algunos temas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la contaduría, y que pues me gustaría platicarles. Sin duda el marco viene mucho por el tema de la reforma. También me gustaría ponerlos al tanto por los que no han profundizado o por los que ya profundizaron y desearían conocer cuál es el estado que guardan, aunque finalmente hay una parte de la reforma fiscal tan sonada en las últimas fechas que tiene que ver con todo esto, y que además, dicho sea de paso, en esta semana y la anterior ya ha estado en discusión en la Cámara de Diputados. Entonces, me gustaría actualizarlos de esos temas. Déjenme probar si ahí está, si tenemos conexión. Mario, ¿verdad? Vamos a tocar el Mario. Si necesitas ayuda te aviso, pero si no, pues parece que sí funciona el control remoto. Entonces, pues bueno, déjenme les platico de esos temas, y naturalmente que al final, dentro de unos 45 minutos aproximadamente, o menos, pues yo estaría finalizando para esperar preguntas y respuestas, y además no violentar los tiempos que están establecidos para los expositores que me suceden. Bien, pues nada más para recordar que la parte de la reforma que todavía parece que por ahí no parece, está pendiente. Si revisamos la iniciativa presentada en semanas atrás por el presidente Peña Nieto, conteníamos una serie de aspectos que muchos ya hoy son materia, vamos a decir que son cosas juzgadas, es decir, el Código Fiscal, la ley del IEPS, el IVA, inclusive el extinto en el futuro, IETU, IDE y demás, pues ya quedaron confirmados. El ISR, no se diga, ¿no? Ya quedan confirmados porque pasan el debate de discusión camaral que debe de acompañar a cualquier proceso de reforma, en el proceso legislativo. En ese sentido, pues la Cámara de Diputados aprobó una parte del paquete, la mandó a senadores la regresa a diputados, y diputados pues ya finalmente aprobó. Entonces, cualquier cosa que se platique, por lo que vi ahí en el programa, habrá un colega, creo, que vendrá a platicar de la reforma fiscal como tal, seguro se los dará ya como un hecho. Esta parte que dejo aquí en esta lámina es una parte de la reforma que no jugó todavía no corrió esa suerte. Es decir, llega a la Cámara de Diputados, la entrega a Peña Nieto en ese paquete, pero no ha salido a la Cámara de Diputados, salvo una pequeña partecita que la ven aquí en estas iniciales, que corresponden a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es un paquete de 9 dispositivos, 9 leyes, de las cuales 2 se proponen como totalmente nuevas: la pensión universal, seguro de desempleo, y reforman o pretenden reformar 7 leyes que las ponemos aquí o las pongo aquí porque están muy correlacionadas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley del SAT, la del Seguro Social, la del ISSSTE, la del Infonavit, la ley del Trabajo y inclusive la General de Salud. Hasta esa ley tendría que incidir sobre los temas que al menos hoy en la tarde les quiero compartir. Ahora, voy a insistir, no se ha aprobado
por parte de la Cámara de Diputados no ha llegado a la Cámara de Senadores a discusión. Hemos visto encabezados de semanas atrás donde dijeron ya hay ley de pensión universal, ya hay seguro de desempleo. No es cierto, esto no ha pasado de la Cámara de Diputados, no ha salido de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad Social al Pleno de la Cámara para que sea aprobada y posteriormente se vaya a las comisiones equivalentes. En principio suponemos, porque así además se ha platicado con el senador Mayen, llegará a la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Senadores y esta pues lo tendrá que discutir y luego turnarla, tal vez se una con la de Hacienda y hagan lo mismo que debería de pasar en la Cámara de Diputados. Inclusive para mayor precisión hay un documento que es conocido el día 29 de octubre, todavía el mes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado muy joven por cierto, le manda un apercibimiento, por llamarlo así, un extrañamiento a los, no literal, pero más o menos en ese sentido, a estas dos comisiones a fin de que este paquete lo libere. Entonces, hasta la fecha, no muerto. O sea, si pensaban que estaba muerta la reforma a concepto de seguridad social que vamos a manejar más adelante, no es así. Y si por en alguno de los medios, que hoy esta reforma ha estado sin duda muy puesta en los medios, y sacan los medios que ya hay una aprobación de la ley de la pensión universal y del seguro de desempleo, tampoco es así. No están aprobadas como tal. De todo este paquete, solamente 3 artículos se reformaron y que están contenidos en el segmento que corresponde a la Constitución. Se reforma el 47, el 77 y el 123, que todos, la mayoría, pues cuando veo aquí algunos muchachos jóvenes, supongo que son estudiantes, pero bueno, los que ya pasamos por la etapa de la escuela y ya estamos en el ejercicio profesional, pues conocemos muy bien el 123, es decir, de mérito de los jóvenes, seguro ya lo conocerán también. Sabemos que tiene 2 apartados, el A y el B. De la lectura de esa reforma liberada a la Constitución por la Cámara de Diputados, a esos 3 artículos, me puedo anticipar a inferir o a suponer que queda en dilema el concepto de desempleo. El que no me cabe la menor duda que va a pasar es la ley de pensión universal, porque además, si ustedes leen los acuerdos que celebró el presidente y los compromisos que hizo, sobre todo cuando inicia la gestión, si recuerdan por aquel fatídico día 1 de diciembre, si no me equivoco, que además hubo una serie de escándalos en el Distrito Federal, suscribe una serie de acuerdos y una serie de compromisos el presidente, y entre los compromisos venía precisamente el tema de los esquemas universales. Ya es un compromiso pactado y en principio así lo hicieron saber. Es un compromiso del gobierno federal y va a salir porque va a salir. Entonces, parecería, digo, no puedo tampoco asegurarlo, sino al menos de lo que se ha sabido, lo que se ha escuchado y lo que han dicho quienes están en el proceso legislativo, es de que la ley de pensión universal la vamos a ver muy pronto. Ahora, hay que recordar que cuando hay una reforma en la Constitución, y no soy abogado y puedo equivocar ni menos constitucionalista, pero hasta donde sabemos y hasta donde me lo han explicado los abogados, sabemos que una reforma a la Constitución todavía tiene que pasar por los estados, es decir, tendría que recibir la aprobación al menos de 17, 18 estados, si no me equivoco, y bajo esa base falta esa parte del proceso. Por eso suponemos que este paquete se quedó atorado, porque se supone que se tiene que ir a las legislaturas estatales, a las legislaturas locales y recibir esas 17, 18 aprobaciones, lo que son. Bajo ese orden de ideas, aún que tengamos una reforma a la Constitución, esta parecería que en el espacio que queda de tiempo puede o no puede salir. Si no sale, pues entonces no pueden nacer la ley de pensión universal, o sea, no pueden conocer la luz, no pueden conocer la vida, ni la del seguro de desempleo. Pero al menos ahorita ya está puesto en 3 artículos que reforma o que acepta reformar de la Constitución Política de los Estados Mexicanos la Cámara de Diputados, y lo que nos dicen es el concepto de pensión universal quedaría como un derecho de los adultos mayores en el país. Eso es lo primero que nos dicen. Para el efecto solamente se podrá instrumentar hasta que no exista la ley. Digo, no lo dice con esas palabras, pero eso es el entendido, que le dé vida. Entonces tendría que venir este proceso en cuanto se formalice la reforma a la Constitución. La parte de desempleo es la que ha causado mucho más polémica y ha causado mucho más revuelo y ha habido más especulaciones en ese sentido. Antes de pasar a la parte de desempleo, déjenme les platico un poco.
No obstante, en la siguiente lámina traigo, mejor dicho, somos muchos, ¿verdad? Una serie de viñetas que nos describen el alcance de la ley de pensión universal. Lo puedo decir muy fácil. Tendrán derecho a la pensión universal los mexicanos por nacimiento, todos, excepto que se encuentren en un esquema formal. Eso me permite comentar lo criticable de esta disposición. Es muy criticable que empecemos a otorgar como país pensiones de esta naturaleza o cobertura universal, porque además en el futuro, y me estoy adelantando, vamos a empezar a ver conceptos de salud universal. Hacia allá va el país, o al menos hacia allá quiso ir el gobierno federal desde el año pasado, cuando empezaron a conceptualizar un nuevo esquema de seguridad social. Desgraciadamente, de las teorías que se desarrollaron, que al menos fueron 3 muy importantes, tal vez puedan ser o no las que necesitemos como país, se tomaron partes de ellas. En este concepto de la pensión universal se tomó una parte de un concepto columnar que lleva, vamos a decir, una estructura sostenida por 3 columnas. Imagínense en términos de ingeniería muy simples. Lo que está haciendo el gobierno federal es tomar una de esas 3 columnas y la está proponiendo hoy como una reforma. De entrada, lo que sostenga esa estructura no va a funcionar. Segundo, si alguno de ustedes decide aspirar a la pensión universal, lo que va a recibir cuando llegue a la edad, si es que se aprueba el esquema que se propone, que seguro va a salir, pues recibirán la maravillosa cantidad de 1,092 pesos mensuales. 1,092 pesos sirven para 2 cosas, ¿no saben? Para nada y para nada. Entonces, lo que están haciendo pues es obviamente hacer una propuesta que además es carísima. Otorgar 1,092 pesos mensuales, si pensáramos que todos los mexicanos tenemos derecho, excepto los que tengamos un esquema formal, se supone que ustedes están sujetos a una relación de trabajo y están inscritos en el Seguro Social, no son elegibles o no somos elegibles. También me cuento yo entre ellos, no somos elegibles porque nosotros estamos formales. Entonces, ¿a quién favorece? A aquellos desprotegidos de la sociedad, pero también a los informales. Entonces, lo que estamos haciendo es alentar todavía más la informalidad. Si la idea era para combatirla, pues yo sí lo pongo como una crítica muy sólida y muy firme, en el sentido de que esto no va a ayudar a lo que el país está buscando o lo que pretendemos muchos, o lo que pretendemos muchos acabar. Si la carga se distribuyera entre todos, yo no tendría que pagar 35 o 32 o 30 o lo que tengan que pagar, y creo que muchos de ustedes les va a pegar igual. Entonces, desgraciadamente, esto no nos lleva a nada. Pero bueno, no es el objeto hoy venir a escucharme chillar, sino nada más comentarles lo que va a alcanzar si se da. Partiendo de que hay una alta probabilidad, desde mi punto de vista, que efectivamente esta reforma, por las razones que ya expliqué, se autorice, partiendo de que inclusive ya la veo pintada en la Constitución. Falta nada más que termine el proceso. Conste, no me he cambiado todavía la parte de desempleo, me fui nada más a la pensión universal. Ya lo mencionamos, beneficiaría a mayores de 65, e inclusive ya propone un esquema de incremento de edad de jubilación. Esto ya lo vamos a empezar a ver también, sobre todo muchachos, veo muchos, ya lo dije hace rato, jovencitos, apúrense porque para cuando les toque a ustedes la jubilación, para muchos de los que estamos aquí creo que la vamos a ver a partir de los 60, 62, y hablo de jubilaciones oficiales, es decir, esquemas de cobertura que da el Seguro Social, que da el ISSSTE, que dan algunos organismos. Bueno, en el caso de los trabajadores del Seguro Social se van mucho más jóvenes, ¿no? Hay quienes se van a los 40 y tantos años de edad, pero algunos no llegan ni a 50, cuando algunas enfermeras, ¿no? Ya están jubilándose y con buenos salarios. El resto de los mortales que tenemos acceso a una ahí medio magra pensión que otorgaría el Seguro Social, que hoy promedian 3 salarios mínimos aproximadamente, puede llegar hasta 25, pero la media nacional otorga 3 salarios aproximadamente, 3 salarios y medio, pues se estaría modificando, insisto, ese esquema para que en lugar de que las personas en términos normales a los 65 accedan a un esquema de jubilación pagado por el Seguro Social o por algunos de estos organismos, empezaríamos a ver ya pensiones por encima de los 65 años. Esta es una realidad como país, es necesario que en algún momento ese tema se tome y se decida qué se va a hacer. No estoy diciendo que esa sea la solución, no se ha atacado frontalmente si como país tenemos que elevar las edades de jubilación, pero si tomamos el ejemplo de otros países como Grecia, como España, como Inglaterra, que elevaron y han estado elevando las edades de jubilación, las mínimas,
de los 65 a los 67, en algunos casos ya están aspirando a 70. Pues eso va a ser una realidad. Hay otras razones que no son objeto de esta charla, que sería mucho más complejo de explicar, pero que finalmente, y lo dije por los muy jovencitos, no esperen ustedes que se van a ir a los 60, 65 años a la jubilación. Posiblemente para cuando ustedes les toque jubilarse, pues ya estarán viendo edades de retiro de los 70 años aproximadamente. Basado, insisto, en otra serie de aspectos que no son objeto de esta discusión. Bien, pues el resumen es que hay una pensión que se va a otorgar a mexicanos por nacimiento, no sujetos a un esquema formal, y extranjeros inclusive. Eso contraviene, y no estoy en contra de los extranjeros naturalizados. Lo que quiero es, por cierto, ¿cómo le está yendo a la selección? Hablando de los extranjeros naturalizados. 5-1. 5-0 favor, ¿quién? 5-1. 5-1 favor, ¿quién? México. Ah, bueno, menos mal. Los apenitas, ¿no? Por cierto, tenía invitación a ir al juego, pero que ni modo la tuve que cancelar, afortunadamente, para estar aquí, cosa que no me dolió lo más mínimo. No me hubiera gustado ir a verlos, aunque gane, no me hubiera gustado ir a verlos. Pero bueno, es otro punto. Al menos ya pasamos el marcador y podemos estar tranquilos por lo pronto. Entonces decía, un esquema de pensión universal de cualquier país debe de ser solamente para los residentes, a los nacionales por nacimiento. Y créanme que tiene otras razones muy diferentes a lo que se pudiera imaginar, no es discriminación ni nada por el estilo. Sin embargo, nuestro sistema, que va a empezar a operar, parecería que van a hacer, pues sí va a contemplar a extranjeros naturalizados después de 25 años de residencia. Entonces cubre mexicanos por nacimiento y extranjeros naturalizados después de 25 años de residir en el país y cuente con registro nacional de población, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos, otorgará 1092. Y la parte final es, antes de pasarme a la siguiente lámina, es que lo vamos a pagar de todas maneras nosotros. Será con cargo al gasto público. No hay una etiqueta, no sabemos cuánto va a costar, pero lo que sí les digo, aún pobres, 1092 pesos, se necesita mucho dinero para pagarlos. No literal como suena uno a uno, sino los fondos que se tendría que tener para poder cubrir a una cantidad importante, millones de personas que deberían de tener derecho a la pensión universal. Bien, la otra parte es el seguro de desempleo. No pretendo entrar a muchos detalles, pero lo voy a explicar muy rápido. Muchos han criticado esta parte por dos razones. Y no se trata nada más de criticar, insisto, cuando es necesario que algo se reforme, pues que se reforme. Pero cuando no lo requerimos, ¿como para qué? Por ejemplo, hoy yo preguntaría, ¿a qué nos estamos preparando? Entonces, si lo que estamos haciendo es generar un esquema de desempleo, pues estamos generando una ley catastrofista que en algún momento pues tendrá que cubrir tal vez a miles o millones de desempleados. Ojalá no sea así, pero si a eso le estamos apostando. Partimos del primer punto. La ley, el seguro de desempleo, si se aprueba, favorecerá solamente a aquellos que vienen de un esquema formal de contratación, o sea, siempre y cuando hayan estado inscritos en el Seguro Social o en el ISSSTE, que el ISSSTE ahorita lo voy a poner en dilema partiendo de la lectura de la reforma de la Constitución. Esa es con la parte que quiero cerrar. Desempleo. Esa es la esencia de la cobertura. No será para informales, naturalmente, o para personas desprotegidas. Aquellos que no hayan tenido un esquema formal de contratación no tendrán seguro de desempleo, solamente aplican para quienes vienen de un esquema formal. Pero la noticia es que ya existe. Muchos de los que están aquí conocen la ley del Seguro Social a profundidad y saben que hay un apartado de desempleo. Lo que estamos haciendo es nada más sacarlo, quitarlo de 2 o 3 artículos donde se encuentra y agregarle un capítulo a la ley del seguro, y me anticiparía a pensar que la del ISSSTE no, pero por lo pronto sí está conceptualizado. A ambas leyes se le agrega un capítulo de desempleo. Esto se va a financiar con recursos de los propios trabajadores. Hoy un trabajador sujeto a una relación formal, inscrito en el Seguro Social, recibe como parte de sus prestaciones aportaciones del patrón a una cuenta individual que se encuentra ubicada en la FORE y que constituyen un 5% de la base de cotización. Creo que la mayoría lo sabemos, pues eso es de lo más elemental. Bueno, si se aprueba como está prevista, se va a disminuir la aportación del patrón al Infonavit de un 5 a un 2. Ese 3% que nos falta, o esos 3 puntos, se van a ir a un fondo de desempleo. Ese fondo de desempleo se va a dividir en 2 partes. Un 2 de ese 3 se va a ir a un fondo mixto. Ese fondo mixto servirá
para que el trabajador en algún momento de su vida activa o inactiva, si se queda desempleado, se le otorgue una prestación en dinero durante 6 meses, que ahorita voy a explicar cuánto alcanza. Si no lo desea de esa forma, o no lo pide, o no lo necesita, eventualmente pudiera servir, por se llama fondo mixto, para financiar un crédito de vivienda, si así lo requiriera el trabajador. Es decir, le va a decir al otorgante del crédito, del Infonavit, oye, de los 2 que ya tengo ahí de fondos, más los 5 activos que tenía, y más lo que yo tengo en el desempleo que no he utilizado, conjúntalo para obtener un crédito con un fondo mayor. Aparentemente sí sería. Eventualmente, si el trabajador no lo usa para desempleo o para financiar una vivienda, finalmente lo puede emplear para su jubilación. Hace ya algunos años, no hace muchos, se llevó una iniciativa a la Cámara de Diputados, que por cierto fue desechada, simplemente no se discutió, que consistía en hacer algo similar, gradualmente disminuir las aportaciones a fondo de vivienda, partiendo de una teoría que yo no la desarrollé, pero así me la platicaron. El país no necesita tanto dinero en fondos de vivienda, lo que necesitamos es reforzar pensiones. Entonces dijeron, quítale gradualmente al Infonavit un 1, entonces vas a bajarlo de 5 a 4, de 4 a 3, de 4 a 2, y vamos a llegar a lo mismo, y ese 3 se iría a financiar pensiones para el futuro. Efectivamente, como país tenemos un problema más grave en pensiones que en vivienda. Aún así, en aquel entonces se desecha la iniciativa, y eso que el dinero se quedaba etiquetado como fondos de retiro. Ahora imagínense que ese 3 prácticamente se estaría desapareciendo, pues ahora sí, de una propiedad auténtica de los trabajadores, porque ahí va la otra parte y la ven en el centro del triangulito. Dije, un 3 se deja de aportar a vivienda, un 2 a fondo mixto, y el 1, es decir, que la composición de ese 3 se va a un fondo solidario. El fondo solidario es fondo perdido. Ese sí, sin duda, si hoy un trabajador, y muchos de los que están aquí reciben en su cuenta individual un 5%, de entrada descuenten un 1, se van a quedar con un 4, va a estar como el chiste, ya nomás me quedan 4, y de ese 4 ya nomás me quedan 2, porque el otro 2 se va a un fondo mixto, que no necesariamente se va a poder recuperar. Entonces, en principio, sí se está financiando con recursos de los trabajadores un beneficio que en principio ya existía, y que además por sí solo el ISSSTE y el Seguro Social ya lo estaban pagando, es decir, hasta la fecha sí está. Entonces, eso obviamente pues preocupa. Algunos legisladores ya se pronunciaron en el sentido, aún los de la Cámara de Diputados, que parece que todos estaban aprobando, dijeron no vamos a hacerlo así. Entonces hay una segunda teoría, esto sí es chisme, que habla de que no se va a ir un 3% al fondo de desempleo. Es decir, la premisa es, hay que empujar para que la ley salga, porque ya es un compromiso pactado, pero vamos a tratarla de sacar con el menor financiamiento. ¿Cuánto es lo menos que se necesita o que pudiera aportarse para operar? 0.25%. Entonces hay una teoría que habla de que van a hacer esta reforma con 0.25. Entonces quedaría 4.75 en la cuenta de vivienda, en la cuenta individual que corresponde a la vivienda de los trabajadores. La otra es que ese 0.25, que parecería que sería el mejor escenario, se vaya al gasto público, es decir, se va a seguir aportando 5 a Infonavit y el 0.25 lo va a aportar el gobierno federal. Otra vez, nosotros mismos, junto con el seguro de pensión universal, con anterioridad ya había explicado. Entonces, hay 3 teorías. Una es que salga como está, que se ve difícil, y les voy a decir por qué. Si no le han dado lectura al 123 que se aprobó en la Cámara de Diputados hace 2 semanas, que efectivamente sí se aprobó, le hicieron un cambio. Como estaba estructurado y como venía la propuesta de Peña Nieto originalmente, hablaba de una reforma al 123 apartado A. El apartado A es para los trabajadores que no son del Estado, es el común de los trabajadores, los particulares. Para estos, en la fracción 29 se sigue quedando igual. Dice que es parte del esquema del Seguro Social, la pensión universal, perdón, el seguro de desempleo. De esa forma, se tendría que sí crear un capítulo de la ley del Seguro Social, y lo que no sabemos es si el seguro lo va a financiar, si va a tomar el 0.25 o si va a tomar el 3. Ese es donde estamos. En el apartado B ya no se incluye la mención para los del ISSSTE del seguro de desempleo. Partiendo de esa última reforma a la Constitución, lo que pensamos es, al menos los trabajadores del ISSSTE
no van a sufrir el efecto que estamos mencionando aquí, porque ya se ve que en la Constitución no lo están conceptualizando. Se queda solamente para los sujetos al régimen del Seguro Social, es decir, todos los que no son apartado A, específicamente la fracción 29 es la que demuestra esto que estoy mencionando. Ojalá, digo, el deseo es que no salga la pensión universal y no salga el seguro de desempleo, pero bueno, la primera parece que ya no va a haber mucho que hacer, y la segunda, pues por ahí se le sigue moviendo la patita, aunque parecería que se va a inclinar la balanza, o el fiel de la balanza, hacia el lado de no disminuir los de por sí magros beneficios que ya reciben los trabajadores, sino dejarlo con un financiamiento otorgado por el gobierno federal y aventarlo al menos para los del apartado A. Ese es en lo que esperaríamos que termine eso. La ley del SAR, digo, no voy a entrar a detalle, destaco que se propone dentro de las reformas. La ley del SAR es muy compleja y es una ley muy árida, incluye muchos conceptos muy técnicos, porque pues, de ahí se deriva todo el manejo de cuentas individuales, que hoy son pues, ya casi 40 millones de cuentas las que administra la CONSAR a través de las diversas afores, y habrá ahí, ya considerando la afore de la maestra, la del pensionista, pues aproximadamente 2 billones de pesos, billones de mexican pesos, no dólares, porque es diferente. Entonces, pues es bastante dinero, las cuales están moviéndose con sus asegúnes, pero pues parecería que ese dinero lo proponen incrementar a través de incentivos al ahorro. Lo que no vemos es dónde. Pensamos, bueno, si dice que va a haber incentivos al ahorro, pues habrá deducciones contra el impuesto a la renta. Ya vimos que las deducciones pasaron a mejor vida, ¿no? Entonces, pues creo que no va por ahí. Entonces, me voy a olvidar de mi plan de ahorro fiscal que acababa de abrir y pues, ni modo, no espero que concuerde con lo que propone la iniciativa del SAT. Bien, en la parte del IMSS, o del Seguro Social, mejor dicho, sí hay un cambio importante. Aparte de que se propone no la existencia de la pensión universal, porque, ojo, es totalmente opuesta a los esquemas formales, entonces no podemos ver dentro de la ley de Seguro Social o dentro de la ley del ISSSTE una propuesta como la pensión universal, no está ahí. Lo que estaba es la del seguro de desempleo, que ya les expliqué qué suerte va a correr. Ahora, en materia de Seguro Social, y así lo dijo el director del Seguro Social, y no lo dije yo, José Antonio González Anaya, lo hizo público inclusive en el Reforma, dice, nada más vamos a hacer un pequeño ajustito ahí en enfermedades y maternidad, y se va a llamar, pues para mí es un rebalanceo. Lo que estamos haciendo es subir ciertos costos a cargo de los patrones y disminuir otros costos también a cargo de los patrones. ¿Por qué? Porque el seguro de enfermedades y maternidad en los últimos años ha sufrido de déficit presupuestario, es decir, el dinero que entra por enfermedades y maternidad no cubre lo que eroga el Seguro Social en esa materia, entre otros déficits que tiene. Este déficit ha llegado a alcanzar hasta 19,000 millones de pesos en un año. El Seguro Social, para que se den idea, se gasta como 500,000 millones de pesos en un año, entonces 19,000 millones pues es bastante. De esos 500,000 millones o casi 500,000 millones que entran al Seguro Social, un 20% corresponde a enfermedades y maternidad. En este ramo, lo que el seguro propone, y me anticipo a decirles con un alto grado de seguridad que sí se va a aprobar. Hay reformas que se están incluyendo dentro de este paquete que no tienen nada que ver con lo social. Por ejemplo, esta que estoy mencionando, que a lo mejor no me va a dar tiempo ahorita para explicárselos con lujo de detalle, pero me traje unas lamínicas a nivel, estas me las voy a brincar y ahorita les explico. ¿Cuánto le representaría el Seguro Social en dinero si se aprueba esta reforma? Le representaría 21,000 millones de pesos adicionales. Es decir, por los trabajadores que están cotizando en el Seguro Social, por encima de los 3.6 salarios mínimos hacia arriba, le va a empezar a costar a los patrones. Socia nos va a costar como 10 millones de pesos a nosotros al año como firma. No te lo había dicho ahorita en la comida porque no quería que se te atoraran, pero prepárate con la parte que te corresponde. Y pongo el ejemplo y es cierto, a nosotros como firma somos un despacho de contadores, le damos empleo a casi 3,000 personas en el país, y por los niveles con los que están registrados los trabajadores en el Seguro Social, nos va a costar a nosotros 10 millones de pesos. Yo he platicado con clientes donde les he ido a decir, no te va a costar, te vas a ahorrar $1 millón. Yo creo que la otra parte la vamos a pagar nosotros. Que nos dio, dependiendo de los estratos, lo primero que encontramos es que a partir de 3.6 salarios mínimos, la balanza cambia de ser el
En contra del instituto, todo esto que ve en rojo es dinero que deja de recaudar el Seguro Social, ahí están los 8,000 millones. Por ejemplo, por el primer estrato deja de recaudar 800 millones, por el segundo estrato 6,000 millones y así nos la llevamos. El estrato más fuerte está aquí. Eso quiere decir que la mayor cantidad de cotizantes, o muchos cotizantes, están en 2 salarios mínimos. Después de 4 salarios empieza a costar, y si se van al final, verían a nivel de 25 salarios mínimos 4,000 millones de pesos extra que estaría recaudando el instituto, para hacer un total de 21,000 contra 8,000 que deja de recaudar, y un neto de casi 13,000 millones. Esto explicará más fácil el impacto de esa reforma. Como les decía ahorita, les pongo un ejemplo de 10 millones a cargo, como les pongo otro ejemplo de otro sector económico del país que tendrá ahorros en un año, una empresa por 12,000 trabajadores de $1 millón aproximadamente, es decir, 12-13 millones de pesos. Si lo vemos a nivel muy individual, por ejemplo, un salario diario de 236 pesos, entre el rebalanceo de cuotas que propone el Seguro Social, quedaría flat, es decir, un patrón no pagaría nada adicional, pero siempre y cuando sus trabajadores se encuentren ubicados en 236 pesos. Si el trabajador está registrado con un salario más alto, pues entonces el patrón empieza a pagar. Si está más bajo, se queda con una cantidad de favor. Por ejemplo, un salario topado de 25 salarios mínimos, que hoy equivale a 1,619 pesos diarios, partiendo del salario mínimo del Distrito Federal, el patrón, lo mencioné hace rato, pagaría 14,380 pesos adicionales al año por cada trabajador que tenga registrado a estos niveles. Entonces, esto pues obviamente nos lleva a que pues sí tenemos un impacto. Si esto lo agregamos a una reforma que la voy a mencionar más adelante, que desde el mes de marzo, abril del año pasado quedó aprobado, mayo para ser más preciso, en la Cámara de Diputados, y que es también altamente probable, al menos por lo que me enteré hasta el día de ayer, que salga a discusión. Acuérdense que ya está aprobado en Cámara de Diputados, entonces en cualquier momento puede entrar a la agenda legislativa en senadores y se puede aprobar. Todos escucharon de esa reforma, seguro ya la habrán discutido en los foros del colegio, y sabemos que trae un impacto adicional de recaudación, que es la famosa homologación de las bases del Seguro Social con las del impuesto a la renta, dicho entre comillas, porque así es como se etiquetó, no quiere decir que sea literal esa propuesta. Sin embargo, eso le traería una recaudación adicional al instituto. A la fecha, el Seguro Social hablaba solamente de 4,000 millones de pesos adicionales al año, pero naturalmente que suponemos y sabemos que obviamente al grabar la PTU, conceptos de premio por asistencia, puntualidad, etcétera, que no estaban grabando, que se pagan a muchos trabajadores en el país, pues, sin duda traerá una recaudación muy parecida a la que estamos viendo ahorita. Entonces, fácilmente, en el año 14, el año que entra, el Seguro Social puede recaudar otros 25,000 millones de pesos adicionales a lo que ya venía recaudando, solamente con estos dos, dijéramos, pequeños ajustes. No voy a entrar más a detalle para cerrar mi presentación, que estoy casi en la recta final, y dejarles algunos puntos adicionales que estarán discutiéndose o que estaremos viendo en los próximos meses. Bueno, ahí lo puse hasta como pregunta. Y el 27, apá, no está como el de la Cherokee, ¿qué pasó con él? No estaba muerto, no andaba de parranda, está aprobado por la Cámara de Diputados, y eventualmente, y no quiero ser ave de mal agüero, ni estoy impulsando a que ocurra de esa manera, pero es altamente probable por el empuje político que trae hoy el propio Instituto Mexicano de Seguro Social y quien lo dirige o quienes lo dirigen, la cercanía con órganos federales de donde vienen la mayoría de los funcionarios, y con otros, vamos a decir así, personajes políticos del país. Es muy probable que salga esta reforma, seguro la vamos a ver. Entonces, es nada más recordarles, no perderla de vista, no es el objeto hoy analizarla, pero sí ponerla sobre la mesa. Desde hace un buen número de meses, el Seguro Social pagó por un estudio que generó un nuevo catálogo de actividades para efectos de pagar el seguro de riesgos de trabajo de las empresas. Es un catálogo que ya está desarrollado, que ya tiene etiquetado las nuevas clases. Son de un catálogo vigente que es de aproximadamente 270 actividades. Estaríamos migrando a uno de 1,380 actividades diferentes, que son las que hoy realmente el país tiene. Es
una necesidad. Se ha estado en pláticas con el Seguro Social, han insistido en que están esperando un proceso que han seguido, que muchos de los que están aquí seguro ya lo vivieron, de depuración de las empresas, que parte del seguro de que están mal clasificadas, para pues en un futuro ya no muy lejano, esto debe haber sido desde el primer semestre del 2013, tal vez antes de que cierre el 13, conozcamos un nuevo catálogo de actividades. Esto puede traer buenas y malas noticias. Digo, la buena es que pues, evitará algunos abusos que se han venido cometiendo mediante actos de fiscalización. 2, evitará también la suposición o la famosa analogía. Con un catálogo tan pequeño de actividades, hay muchas industrias en el país o muchas actividades económicas que sencillamente no pueden ser clasificadas. Tenemos, por ejemplo, industria maquiladora del sector, ya no dijéramos aeronáutico, inclusive aeroespacial. Entonces, díganme, en el catálogo de actividades, los que lo conocen, ¿dónde viene armar cabezas de misil o módulos de control de un avión, o inclusive hasta arneses de avión o partes de los aviones que hoy se están haciendo en estados como Chihuahua, Querétaro? Querétaro tiene un nodo aeronáutico importantísimo que además va a terminar, si todo resulta bien, y esperamos así ocurra, pues van a empezar a salir volando de ahí los aviones, los Bombardier. Entonces, bajo esa base, díganme dónde viene armar un avión en el catálogo de actividades. Pues no está. Simple y sencillamente hay cantidad de actividades tan especializadas, partiendo de la inversión de extranjeros, la maquila, y del desarrollo que han tenido muchos mexicanos. Hay muchos mexicanos que han creado e inventado cosas, sobre todo el sector automotriz, que exportan a otros países, ya no Estados Unidos, sino Corea y otros países con un desarrollo importante, donde sencillamente no aparecen en el catálogo. Eso ha generado muchos problemas y hoy esperamos que el seguro lo haga. No lo estamos impulsando, pero creo que ya no es una discusión si tiene o no que salir. Es altamente probable que salga, ya lo mencioné también, y puede traer buenas y malas noticias, como lo dije ahorita. Aparentemente, y los transitorios ya están redactados, como están redactados, les puedo anticipar que traerían beneficios, es decir, habría un periodo transicional donde se pueda adoptar el nuevo catálogo sin impactar en la prima de riesgo que vienen pagando los patrones. Sin embargo, si el Seguro Social quisiera hacerlo de manera diferente, lo pudiera hacer. Parece que no lo haría de esa manera, al menos como lo han planteado hasta ahora. Ya está también por ahí, alguien me decía el día de ayer, no, es que no es posible alguna reforma que se están planteando porque no hay buzón tributario, como ya lo vimos, para efectos del SAT o para efectos de la Secretaría de Hacienda en materia de IMSS. No, la noticia es que sí lo hay. Entren ustedes a la COFEMER, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y hay un trámite solicitado por el Seguro Social para desarrollar una especie de buzón tributario que le llaman zona aplicativa. Esto ya está, no está aprobado, naturalmente tampoco tiene que pasar por un proceso legislativo, son trámites. Lo único que necesitaba es que COFEMER lo aprobara. COFEMER ya prácticamente lo hizo, y entonces en poco tiempo estaremos viendo instrumentado un nuevo proceso administrativo. ¿Qué más les traigo de chismes? Pues el sistema ARCE. Para los que conocen Infonavit, en algún momento como patrones o nosotros como asesores, pues fuimos partícipes de un proceso que se llama Claranet, que terminó pasando Mejor Vida. Bueno, pues lo que están haciendo el Infonavit es invertirle dinero en un sistema nuevo que se va a llamar ARCE. Es un sistema de recaudación y aclaraciones que ya lo presentó formalmente. Yo estuve en una reunión en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde, derivado de reuniones periódicas que se hacen con las autoridades, llega Infonavit a presentar esto hace un par de días, no tiene más que una semana, y lo que nos dijeron es que en poco tiempo estará operando. Esta es la respuesta a múltiples reclamos, demandas. Hablo demandas en el sentido literal, es decir, demandas de juicio de nulidad, amparos, quejas, lloridos y quejidos y toda clase de pues manifestaciones de enojo, por no decirlo de otra manera, que han hecho los patrones porque están llenos de problemas que no pueden resolver porque no hay un sistema formal y útil que permita hacer aclaraciones, y finalmente pues la autoridad tiene el sartén por la mano. La respuesta es esto es lo que nos respondieron. No estoy diciendo que eso va a solucionar, yo nada más se los paso al pozo. Ahí está, lo estarán viendo en algún momento ya cercano. Y bueno, pues nos van a recetar también un nuevo reglamento para la ley de ayuda alimentaria, que si recuerdan, quedó por ahí, nace esta ley hace ya algunos añitos, no hace mucho, pero que pues
terminó de repente apareciendo ahí por otras razones que obviamente tenía un fondo diferente, había otras razones por las que se desarrolló, pero no terminó cumpliendo su objetivo. Sin embargo, le están creando un reglamento que ya lo veremos también en el futuro. Obsérvenlo porque a lo mejor al amparo de las disposiciones que se reformen o las que ya se reformaron, esto pudiera tener algún impacto. Eso ya, insisto, también tendríamos que verlo por separado. Y bueno, les platicaba en la comida ahorita a Alma, mi socia, y a Miguel. Seguro los que fueron a la convención la semana pasada se enteraron de que el instituto pues estaba metiéndole mano al tema del, me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social, al tema del dictamen. Es decir, sorpresivamente parece que vendrá una reforma al artículo 16 de la Ley del Seguro Social que hoy establece como obligatorio el dictamen de contador público independiente para las empresas. Si se da como está, sería esta la redacción, ustedes echen un ojo. Clarito, ¿verdad? Ex profesor lo puse con letra chiquita, no lo puedo poner más a detalle, pero se los platico. Lo que propone el Seguro Social, y parecería que es algo que, aunque nos opongamos, cosa que a mí en lo personal, y muchos lo saben, y seguro algunos compartirán de los que están aquí, pues nos duele y nos preocupa, porque no esperábamos, al menos tan sorpresivamente, que viniera un cambio después de habernos recetado un tema con el dictamen fiscal y la Secretaría de Hacienda o el SAT, pues parecería que van a eliminar la obligatoriedad del dictamen para efectos del Seguro Social. Quiero aclarar una cosa, no lo están eliminando el dictamen, están eliminando la obligatoriedad. Esa fue la primera noticia que nos llegó, pues lo que entendimos es va a quedar como voluntario. La segunda noticia era, se van a agregar los beneficios para los que dictaminen en la propia ley. Esas dos cosas son ciertas, sí lo están proponiendo de esa manera. Es decir, eliminan el dictamen como obligatorio, que en principio, si nos fuéramos al decreto que se promulgó ya hace algún tiempo en el decreto, en el sexenio Calderón, pues ya de alguna manera había quedado como opcional, aunque siga siendo obligatorio. Pero si se reforma la ley del Seguro Social en este paquete, que va a salir ya inminentemente de la Cámara de Diputados, en todo lo que mencioné anteriormente, lo que quedaría es un artículo 16 diciendo que el dictamen es voluntario y solamente para patrones con 300 trabajadores o más. Eso es lo que estamos hasta ahorita conociendo, eso es lo que sabemos que se propuso. El texto sí está, ahí lo mostré. Desgraciadamente pues es un texto que no se puede dar por válido hasta que no se conozca a fondo la reforma, pero parecería que hacia allá va. ¿Qué más va a quedar? Los beneficios dentro del propio artículo 16 para los que se dictaminen, beneficios obviamente acotados a lo que el Seguro Social quiere y ha considerado que deba de otorgar, no exactamente como los conocemos hasta ahorita, aunque yo diría, parece que se rescata una buena parte. Y la parte preocupante adicional es el 304 de la Ley de Seguro Social, que se reforma para dejar de alguna manera puestas las sanciones para los contadores públicos que incumplan con los compromisos que se establecen al amparo de una auditoría de esta naturaleza. Esa parte sí también está un poquito ruda para la lectura. Si algunos ya la vieron, pues creo que me darán la razón, y por lo pronto pues es lo que sabemos hasta ahorita. Al menos ese tema es el último que yo quisiera dejar puesto aquí. Y ahora sí, pues habiéndome volado unos minutos más, pues me quedo abierto a preguntas.